Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con el periodista José Gil Olmos, reportero de la revista Proceso, pero también escritor de distintos libros, uno interesantísimo sobre las autodefensas en Michoacán, sobre su última obra, un trabajo sobre los santos populares. José, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Luis, es un gustazo estar contigo, conversar de este fenómeno social que pues está permeando mucho en México y sobre todo en tiempos de crisis. Un fenómeno que tiene, por ejemplo, una de sus expresiones claves en la adoración de Malverde, lo que se dice es el santo de los narcotraficantes. Sí, fíjate que la historia de Malverde es como muy emblemática de todo este fenómeno, porque sí es verdad que lo identifican mucho con el narcotráfico en México, pero de acuerdo a la investigación que yo hice, es una investigación periodística, es que Malverde viene desde principios del siglo XX, o sea, antes de todo este mercado del narcotráfico. Es un personaje que vive en Sinaloa, es como una especie de Robin Hood, o a la mexicana Chucho el Roto, que pues asaltaba haciendas y luego repartía lo que sacaba de estas haciendas, hasta que pues los hacendados, hartos de la presencia de Malverde y de su pandilla, ¿no?, de su banda, piden al ejército que intervenga, lo detienen, lo cuelgan en la plaza principal de Culiacán, que es la capital de esta entidad en Sinaloa, al norte de México. Dejan que se deshaga el cuerpo como un mensaje para que nadie más haga lo mismo. Pero la gente, como se sentía identificada con ese personaje, pues va y cubre los restos con piedritas, alguien le pone una veladora, alguien más le comienza a rezar y por ahí surge un milagro. Hay un dato que es bien interesante de una investigación de que en 1976 hay un taxista al que lo asaltan, le meten 5 balazos. Solo 5. Solo 5 nada más. Le reza Malverde, que ya era un santo popular, y se salva. Entonces este señor dice, bueno, pues yo voy a dedicarme a mi vida a cuidar la capilla de Jesús Malverde, que está ahí en Culiacán. Pero no había una figura, no había una imagen, no había una fotografía, no había nada de Jesús Malverde. Entonces va con un artesano y le dice, oiga, hágame un busto de Malverde. ¿Pero cómo? Pues si no tenemos ninguna referencia. Pues usted póngale rasgos de Pedro Infante. El famoso cantante y actor mexicano. Sinaloense, claro, además. ¿No? Fallecido trágicamente ahí en Campeche, que es ¿no? todo un ídolo en el popular sureste en mexicano, México, ¿no? Sí. También de Jorge Negrete, que es otro de los ídolos populares en México. Y le pone ahí un rasgos ahí de un político de la época. Entonces vemos cómo es que surge esta figura hecha popularmente de Jesús Malverde, y me parece que su historia es muy emblemática de todo este grupo de santos populares que en México ahora existen, ¿no? ¿Por qué un libro sobre santos populares? Mira, lo que yo encontré... ¿No te van a echar de la verdadera iglesia? Pues mira, lo que yo encontré es una cuestión que me parece muy importante. Es una expresión de nuestra crisis en México. Esta crisis que nos ha golpeado durante 3 décadas por lo menos. Crisis económica, de seguridad. De todo, Luis, es una crisis evidentemente política. No tenemos así líderes, los partidos políticos no son representativos de la gente, las instituciones y autoridades también sufren una enorme... Quien te va a excomulgar ahora son los partidos políticos por andar diciendo eso, José. Una enorme desconfianza, ¿no?, que hay en todo. La propia Iglesia Católica en México sufre una enorme crisis, pues por todos estos escándalos de pederastía, de corrupción, incluso de lavado de dinero, ligas incluso con el crimen organizado por ahí, ¿no? Y eso que el Banco Ambrosiano no opera en México, hasta donde sabemos, imagínate, ¿verdad? ¿No? Entonces, hay una crisis en la que estamos metidos. La gente busca de dónde agarrarse.
un pueblo tan creyente, tan devoto como el mexicano, siempre busca un asidero en medio de todo este torbellino y frente también a esta crisis de los santos oficiales, pues la gente ha creado sus santos y se agarra de ellos. Santos populares no aceptados por la Iglesia Católica. No, fíjate que ni siquiera les preocupa a la gente que sean aceptados o no. No tienen esta intención incluso de ser reconocidos como una iglesia. En México las iglesias son reconocidas por incluso el gobierno, les llaman asociaciones religiosas. No les importa eso. Lo que les importa más bien es este acto de fe, esta necesidad de agarrarse de algo, de creer en algo. En tu libro no solamente te refieres a los santos actuales, a los que están de moda. Así es. También haces una historia de otros santos populares, ¿no? La Santa de Cabora, por ejemplo. La Niña de Santa Cabora. Encuentro una cosa que es muy referencial. Cuando fue la Revolución Mexicana, principios del siglo XX, hubo una expresión de santos populares también. Me parece que esta crisis también creó esta necesidad. Y está la Niña de Santa Cabora, en Sonora, una jovencita que de pronto le descubren que tiene capacidades de sanación con las manos. Es tanto su popularidad que hasta los indios mayos, cuando se rebelan, dicen viva la libertad, viva la Niña de Santa Cabora, ¿no? Entonces el gobierno mexicano en esa época la ve como un peligro, lo mismo que la Iglesia Católica, y la expulsan del país. Se va a la frontera con Estados Unidos y desde allá sí participa en la Revolución Mexicana. De hecho, con los años, ella se convierte en una de las santas de los chicanos, que es una expresión también muy popular por allá, ¿no? Pero tenemos otros santos, el Niño Fidencio. Esta Santa de Cabora, déjame nada más puntualizar. Tú haces referencia ahí a un escritor mexicano, un extraordinario cronista que también escribió de ella, Mario Gil. Exacto. Fue un militante del Partido Comunista que recuperó también parte de la historia popular y de las luchas sociales. Ahí hay como un intercambio de estafetas, vamos a decirlo así. Que me parece que hay una presencia muy importante de algunos de estos santos populares con expresiones de inconformidad social. Si nos saltamos un poco en tiempo, en el libro descubro, en esta investigación descubro una cosa que me parece a mí muy típica de México, ¿no? Yo digo que los mexicanos somos surrealistas. El surrealismo es una forma de vida que tenemos, ¿no? Con perdón de Bretón. O con ayuda incluso, ¿no? ¿Sabes qué descubrí? Que a Emiliano Zapata, uno de los líder agrario, revolucionario, ¿sí? Le reza a la gente. Es el santo de las causas sociales. Mira, a lo mejor no se ve, pero mi esposa encontró en la calle, tirada, una imagen de Emiliano Zapata. Mira, ahí si lo quieres. Está muy pequeñita, es muy, muy pequeñita. Ya está muy desgastada. Ajá. Pero Emiliano Zapata como viva santo. el santo señor Zapata. Y la oración que tiene detrás, que ya está un poco gastada, lo ponen como el santo de las causas sociales. En esta época encontramos entonces que nuestros héroes como Zapata, pero ¿sabes quién también? Francisco Villa. O sea, nuestros santos laicos se han convertido también en santos religiosos. En esta conversión, yo creo que mucho de la necesidad le rezan a Zapata para las causas sociales, le rezan a Francisco Villa también para pedir protección en todos los movimientos sociales, pero una cosa curiosa también, a Pancho Villa le rezan mucho las mujeres que quieren que regresen sus esposos, sus novios, sus amantes. Un personaje que no se caracterizaba por la fidelidad hacia sus parejas, no ¿verdad? Mucho. Es un santo amoroso, ¿no? O sea, con los años se convierte en un santo amoroso. Ajá. El otro, que también me parece así muy, muy surrealista, es que le rezan a Benito Juárez. A Benito Juárez, el de las leyes de reforma, el presidente que luchó contra la Iglesia Católica.
claro, masón, Masón. enfrentado a la jerarquía de la Totalmente. época. En su estado natal, que es Oaxaca, algunos políticos han encontrado con una india chatina que le rezan para pedirle que les haga el favor de lograr sus metas políticas, ¿no? Entonces hay una mezcla ahí ya muy extraña, ¿no?, de necesidades y de estos héroes nacionales a los cuales la gente se le acerca ya no solamente por toda su trayectoria, ¿no?, que tuvieron en su momento, sino también porque los convierten en santos. ¿Cómo te explicas tú esa convicción religiosa de repente hacia esos personajes? Porque, bueno, está muy claro lo que decías de Malverde, de la crisis, en fin, pero en estos casos... Me parece que en estos casos, yo creo que trasciende, me parece, trasciende esta presencia histórica como seres de carne y hueso. Y frente a esta necesidad de creencia, pues la gente, hablando en términos académicos, la psique social, o podemos hablar de muchas cosas más académicas en este sentido, pero la gente los va viendo ya de una manera distinta. Mira, una de las cosas que yo observo con todos los santos, incluso podríamos hablar después incluso de la Santa Muerte, que es otro de los cultos populares más importantes en México. Fuertísimo, ¿no? Es una cosa extraordinaria. ¿Qué es lo que le piden? ¿Qué es lo que le pide la gente a estos personajes, a estos santos populares? Le piden cosas que el Estado mexicano o el gobierno debería de garantizarnos. Le piden vivienda. O sea, es una especie de sustituto del Estado social. Sí. Le piden seguridad, le piden empleo, le piden salud, le piden bienestar social en términos generales. En las misas que hay o en las peticiones que le hacen a estos santos populares, pues son los derechos que el Estado mexicano no da, están ausentes. Entonces, estos santos populares, me parece, que le estarían haciendo incluso el trabajo al propio Estado o gobierno mexicano, porque son catalizadores de estas necesidades, ¿no? ¿No estarás ahí reproduciendo esta idea de que la religión es el opio de los pueblos? Te lo dejo como pregunta y vamos a una pequeña pausa, si te parece. Muy bien, Luis. Y a ustedes, amigos, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta aquí en este cruce de palabras, conversando con mi colega José Gil Olmos, un periodista de muchos años que ha hecho reportajes espléndidos por todo el país sobre el surgimiento de las guerrillas, entre otras muchas cosas. Y que ahora está aquí con los santos populares, ¿verdad? Sí. Y yo te hacía la pregunta antes de irnos al corte, ¿no estás construyendo una interpretación de esta religiosidad popular como el opio de los pueblos, por decirlo con una frase consabida? Me parece que yo interpreto, una de mis conclusiones es que, en efecto, el propio gobierno mexicano está permitiendo el crecimiento de esta devoción de santos populares porque está saliendo beneficiado. Estamos hablando de millones de mexicanos. Solamente en el caso de la Santa Muerte hay una estimación extraoficial de entre 5 y 8 millones de devotos. 5 y 8 millones de devotos. Que son muchísimos. Estamos hablando de que estas figuras tienen al final, tienen una función de catalizar, me parece a mí, la inconformidad social. Si todos estos millones de mexicanos afectados por esta crisis, muchas veces producida por estos errores de gobierno, por este modelo económico neoliberal salvaje, ¿no?, que tenemos, si esta gente se inconformara en movimientos sociales
en protestas, en manifestaciones en las calles, las cosas se estallan de una manera distinta, pero en lugar de irse por esta parte, se van por la parte de la fe. Pero la fe no es un espacio diferente al de la política. Mira, creo que en esta situación que estamos viviendo, de una enorme crisis, que es no solamente la parte que ya hablábamos, política, económica, religiosa, estamos hablando también de una crisis incluso de tejido social. Hay una crisis familiar, una crisis amorosa. Familias incluso, rotas. ¿no? Incluso de parejas rotas, o sea, todo el mundo ahí andamos en otras cosas ahí medias raras, ¿no? Ajá. Creo que en algunas ocasiones, y estamos hablando de estos casos, esas necesidades se convierten en actos de fe. O sea, fíjate, cómo son estas expresiones que son tan importantes? A estos santos populares la gente no le pide milagros. Entonces, ¿qué le pide? ¿Favores? Favores, exactamente. El favor de, en una misa de Santa Muerte. El favor se paga. Sí. ¿Y cómo se paga? El milagro no se paga. No se el paga. milagro es gratuito. No, exactamente. El favor sí se paga. Te hacen el favor de concederte este milagro de la educación, del empleo. Y entonces la gente va y le da a este santo popular algo de lo que tiene. Es por eso que muchas veces identifican en el caso, por ejemplo, de Malverde, que algunos narcotraficantes, ¿quiénes son los narcotraficantes mexicanos en esencia? Pues son campesinos, son agricultores, es gente que son trabajadores que no encuentran otra forma de sobrevivencia más que, pues, a lo mejor el cultivo de marihuana, de amapola o de traficar, ¿no? Cuando el favor que les hace Malverde de protegerlos de la policía. Gente que vive al borde de la muerte o con el peligro de perder su libertad en cualquier momento. En esa línea tan de alto riesgo. Tienen que estar bien con el más allá. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues se van y le ponen los dólares en el altar de Malverde. Un cigarro de marihuana a lo mejor, un pequeño polvo ahí blanco, una botella de tequila, unos cigarros, algo que la gente entrega como un reconocimiento a ese favor que le han hecho, ¿no? Tú hablabas hace un momento del culto a la Santa Muerte. ¿En qué consiste este culto? Tú en tu libro explicas cómo tiene raíces centenarias. Sí, hay un dato de que, bueno, vamos a explicar un poco. La Santa Muerte, la figura es una figura esquelética, es un esqueleto vestido con un sayal franciscano que tiene en la mano una hoz y en la otra mano el mundo. Es el tiempo y la justicia, ¿no? De la cual nadie se escapa. Y 1797 hay un dato de una historiadora y antropóloga social, Katia Perdigón, que ubica en el pueblo de San Luis de la Paz, Guanajuato, que es en el centro de México, encuentran a un grupo de indígenas que le están rezando a una calavera, un esqueleto, que ya le llamaban Santa Muerte y que le pedían lo que le siguen pidiendo ahora, protección. Durante todo este curso, estamos hablando de años, décadas, aparece y desaparece. La mayor parte de la población que se identifica con esta figura eran las clases más marginadas de México. Estamos hablando desde los campesinos, indígenas, el policía, el soldado, o sea... Sin embargo, tú hablas en el libro de funcionarios de muy alto nivel que sí, también hay un dato. Practican también culto. Practican esto. Hay un dato, 1996. Dice esta historiadora, Katia Perdigón, que salta de las clases más marginales hasta la clase media. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó en 1996 como para que se diera este salto de grupo social? Pues si te acordarás, en 94, 95 fue aquel error económico, ¿no? de crisis de la deuda, una gran cantidad de gente en bancarrota, un clima de zozobra política en el país impresionante. Le llamaron el efecto tequila. Fue una de las primeras crisis financieras globales. Ese afectó a 17 millones de familias en México.
Muchas de ellas perdieron casas, perdieron autos, perdieron ahorros, perdieron lo que tenían. Hubo suicidios en esa época, sobre todo de esta clase media que había pedido créditos bancarios. ¿Qué hicieron los bancos? Comenzaron a cobrar intereses sobre intereses, el anatocismo, ¿no? La usura, que estaba, que está prohibida por la ley. Mucha gente pidió el amparo ante la institución, que entonces era como que el único asidero de justicia, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le pidieron la protección de la ley. ¿Qué fue lo que hizo esta institución? Le dio el apoyo a los bancos. Entonces mucha gente ya ni siquiera tuvo esta protección. Entonces, frente a esta crisis, miran hacia los santos oficiales y no les hacen caso. Pues miran hacia lo otro, hacia lo que... Por ejemplo, a Santísima Muerte. A la Santa Muerte. Entonces ahí vemos cómo se dispara esto, ¿no? Pero se ha señalado que en este caso sí hay un vínculo estrecho entre el mundo del narcotráfico y la institucionalidad que se ha creado alrededor de la práctica de esta fe. Sí, fíjate que ha habido casos, sí los hay, en donde se ha encontrado que líderes o integrantes de distintos grupos del crimen organizado han adoptado a la Santa Muerte como su virgen, digamos, ¿no? Protectora. Pero no solamente eso, sino que han hecho sacrificios, o sea, han ejecutado gente en una especie de ritual de pertenencia a un grupo y se la dedican a la Santa Muerte. Eso es lo que se ha difundido mucho, incluso en medios de comunicación, y eso está comprobado, José. Eso está comprobado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esto? Me parece, mi interpretación es esta. Es que cuando agarran a uno de los líderes más famosos en México que secuestraba mucha gente, el famoso Mocha Orejas, cuando lo detienen, encuentran que tienen un altar. Tiene un altar donde está la Santa Muerte. Pero si hace la toma más general, está Jesucristo, está la Virgen de Guadalupe, están San Judas Tadeo. Ponen veladoras a muchos santos. A todos los santos. Sí, esta es la parte que me parece más extraordinaria. Cuando vas a una misa de la Santa Muerte, son misas que se hacen en las calles o en los pueblos de México, abiertas. No tienen una iglesia, las hacen abiertas en la calle. ¿Quiénes asisten? Asisten familias completas. O sea, yo he visto que va el papá, la mamá y los niños. Los niños sacan de sus mochilas escolares la figura de la Santa Muerte de colores, porque ya sí son sincretismo con la santería. Entonces sacan sus figuritas de la Santa Muerte, ponen una mesa, un mantel blanco, ponen la figura, una cruz, ponen a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen María, una paloma que es el Espíritu Santo, y después a la Santa Muerte. ¿Qué es lo que hacen? Le piden, fíjate, es exactamente la misma liturgia de la Iglesia Católica. Le piden permiso a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, y luego a la Santa Muerte. Y comienzan a rezar Padres Nuestros, pero modificados con la figura ya de la Santa Muerte. Y entonces en esas misas vemos cómo asisten familias completas, asisten jóvenes buscando empleo, jóvenes drogadictos, adictos, asisten policías, soldados, o sea, asiste toda la población más necesitada. Hablas de un fenómeno también muy interesante en tu libro, José, ligado a uno de los cárteles más famosos, el cártel de los Caballeros Templarios, que en el mismo nombre llevan una referencia religiosa. Pero ahí tú explicas cómo ellos desarrollaron su propio culto religioso y convirtieron a uno de ellos en una especie de santo. Se llama Nazario Moreno. O sea, hasta el nombre, Nazario, ¿no? Me parece que si vemos en la historia mundial, ¿no?, del crimen organizado, los Caballeros Templarios es el único grupo de crimen organizado que ha tenido su propio santo. Pero además era un santo vivo.
Claro, porque según esto lo dieron por muerto y no andaba muerto, andaba de parranda, como en la canción, ¿verdad? Sí. En el 2011, el entonces presidente Felipe Calderón lo da por muerto porque hubo un enfrentamiento en Michoacán, que es el lugar donde tenían su sede, digamos. Lo dan por muerto, pero no estaba muerto. Nazario andaba en la montaña y durante 2 años él se hace una imagen de santo. En los pueblos donde estaban controlados por los caballeros templarios, en la entrada había una capilla enorme donde estaba la figura de Nazario, él, pero estilizado como si fuera Jesucristo. Y entonces la gente iba y le rezaba. Que le rezaba y le pedía nuevamente protección. Entonces San Nazario, era el santo de los narcos, de los caballeros templarios. En medio minuto, José, porque ya nos cayó la guillotina del tiempo. ¿Hacia dónde va esta religiosidad popular? ¿Está poniendo en cuestionamiento los cimientos, por ejemplo, de la Iglesia Católica o de las otras iglesias tradicionales? Me parece que va en crecimiento. Conforme va la crisis ahondándose, la gente va necesitando más, entonces van surgiendo más santos populares y la propia Iglesia Católica está sufriendo el impacto de algo que en su propia historia la enriqueció, los santos populares. José, muchísimas gracias por estar con nosotros, y a ustedes, amigos y amigas, les agradecemos su presencia hoy en este Cruce de Palabras, y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur. Pero